Soy Sara, una artista digital que encuentra consuelo en el santuario de mi hogar. Siento un gran orgullo por mi trabajo creativo y la casa modesta y acogedora que he construido. Era un lugar de paz hasta que conocí a Mark, un profesional seguro de sí mismo de una familia respetada. Parecía el compañero perfecto, encantador, inteligente y aparentemente ideal, pero pronto aprendí que las cosas no siempre son lo que parecen. Los primeros signos de problemas aparecieron durante la planificación de nuestra boda. Lo que debería haber sido un tiempo alegre se convirtió en una constante batalla con la madre tradicionalista de Mark, Alice. Ella insistió en una boda lujosa y anticuada, con arreglos florales exagerados, decoraciones extravagantes y rituales familiares estrictos. A medida que el día se acercaba, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Mark parecía emocionalmente distante, casi como si fuera un invitado en su propia boda. Pero el verdadero golpe vino del comportamiento de Alice, cuando salí del coche con el vestido de novia que había elegido cuidadosamente. Su mirada crítica me hizo sentir pequeña. Inmediatamente criticó mi vestido y, para mi sorpresa, Mark no dijo nada en mi defensa. A medida que avanzaba el día, Alice encontró fallas en todo: la música, la comida, incluso los modales de mesa de mi hermana de 12 años. Cuando defendí a mi hermana, Alice respondió fríamente que la disciplina era importante desde temprana edad, insinuando que yo era quien necesitaba corrección. Durante el brindis, los deseos de Alice para nuestra felicidad estaban teñidos de insinceridad, y miré a Mark en busca de apoyo, pero él no me miró. Fue entonces cuando me di cuenta: el amor que pensaba que compartíamos tal vez no era más que una fachada. Estaba sola, atrapada entre un marido que se negaba a apoyarme y una suegra que estaba decidida a hacer mi vida miserable. Lo que debería haber sido el comienzo de un capítulo hermoso se sintió, en cambio, como el prólogo de una tragedia. Cuando nos fuimos de luna de miel, apreté mi ramo con fuerza, sintiendo el peso de los desafíos que se avecinaban. Lo que debería haber sido una celebración ahora se sentía más como un ominoso presagio de lo que estaba por venir. La luna de miel fue tranquila, extrañamente tranquila. Después, Mark y yo nos mudamos a mi casa, donde había esperado que pudiéramos comenzar una vida juntos. Pero el periodo de luna de miel se desvaneció rápidamente cuando Alice comenzó a sobrepasar sus límites. En pocas semanas de nuestro matrimonio, comenzó a hacer visitas sin avisar, comportándose como si fuera la dueña del lugar. Con cada visita, ofrecía críticas y comentarios pasivo-agresivos, convirtiendo mi hogar, que antes era pacífico, en un campo de batalla. Una noche, preparé una cena especial, emocionada por compartirla con Mark, pero cuando Alice la vio, hizo una mueca y criticó mi comida. Traté de explicarle, pero se burló de mí, y para mi desesperación, Mark se puso del lado de ella. En otra ocasión, Alice desaprobó la decoración de mi sala de estar, ridiculizando mis elecciones. Una vez más, Mark permaneció en silencio y sugirió que tal vez debería pedirle ayuda a Alice la próxima vez. Sentí que mi hogar, mi espacio, estaba siendo invadido. Se hizo dolorosamente claro que el hombre con el que me había casado no solo permitía este abuso emocional, sino que también participaba en él. Estaba aislada, mi sentido de identidad desvaneciéndose bajo la presión de las constantes críticas de Alice y la indiferencia de Mark. Mantuve la esperanza de que las cosas mejoraran, de que Mark me defendiera y de que Alice se cansara de su amargura. Pero mis esperanzas se desmoronaron cuando Alice llegó una noche con maletas en mano, anunciando que se mudaría con nosotros. Me sorprendió y enfrenté a Mark, pero parecía completamente conforme con ello. Mientras Alice comenzaba a desempacar, aparté a Mark, mis manos temblando con una mezcla de ira e incredulidad. Traté de explicarle que esto no podía suceder, que nuestro matrimonio ya era frágil y que tener a Alice viviendo con nosotros solo lo haría peor. Sin embargo, Mark se puso del lado de su madre, insistiendo en que teníamos que adaptarnos a su presencia. Le pregunté cuándo se iba a adaptar por mí, cuándo iba a defender nuestro matrimonio. Mark evitó mi mirada y murmuró que sería grosero pedirle que se fuera. Así que, Alice se mudó, y la pesadilla se profundizó. Su presencia era sofocante, sus críticas constantes, desde cómo acomodaba los muebles hasta cómo hacía la lavandería. Mark permaneció en silencio, y me sentí más aislada que nunca. Luego, un día, descubrí un escondite de medicamentos recetados en la cocina: pastillas para la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño. Cuando enfrenté a Alice, explotó de ira, acusándome de fisgonear en sus asuntos personales. Una vez más, Mark se puso del lado de ella, diciendo que no era asunto mío. Me sentí traicionada de la peor manera, como si mi propia existencia estuviera siendo socavada. Era evidente que Alice no solo era una suegra difícil, sino una fuerza que poco a poco estaba desmantelando mi vida.
Mark no solo era indiferente, sino cómplice en la destrucción de nuestro matrimonio. Mientras veía a Alice sonreír con suficiencia, con Mark evitando mi mirada, me di cuenta de que ya no podía ser una participante pasiva en esta tragedia que se desmoronaba. Era hora de tomar el control de mi vida, incluso si eso significaba distanciarme de las personas que se suponía debían ser mi familia. Pero el destino tenía otros planes para mí, empujándome más profundamente en las profundidades de esta pesadilla. Después de que Alice se mudara, mi mundo se convirtió en una fuente constante de miseria. Su escrutinio constante y los ataques personales comenzaron a pasar factura. Una noche, Alice atacó mi carrera, cuestionando mi valor y dudando de mis habilidades. Dijo que una esposa debería tener un trabajo y se preguntó por qué no vivíamos en una casa más grande que reflejara el éxito de Mark. Antes de que pudiera responder, Mark, que había estado distraído con su teléfono, se puso del lado de su madre. Dijo que podía hacer más, que deberíamos aspirar a una vida mejor. Sus palabras se sintieron como una traición aplastante. Después de que Mark salió de la habitación, Alice susurró: «Él siempre será mi hijo. Tú solo eres la chica con la que se conformó». Mientras miraba nuestra foto de boda, sentí todo el peso de la angustia. Lo que debería haber sido el comienzo de una hermosa vida juntos se había convertido en una dolorosa pesadilla. Cuando encontré un paquete desconocido de pastillas guardado en la cocina, confrontar a Alice solo desató su furia, y desestimó mis preocupaciones con un tajante: «No es tu asunto». La entrada de Mark a la escena empeoró las cosas. En lugar de apoyarme, me regañó por husmear y me dijo sin rodeos que no había un «nosotros» en nuestro matrimonio. Fue dolorosamente claro: Mark no solo no me protegía, sino que se ponía del lado de Alice. El peso de su desaprobación conjunta me hizo sentir como una extraña en mi propia casa, sofocada por su juicio, pero en lugar de quebrarme, su comportamiento encendió una chispa en mí. No iba a rendirme, aguantaría, no importaba cuán oscuro pareciera todo. Luego, de manera inesperada, el amigo de Mark, Jake, nos invitó a una fiesta. Aunque estaba dudosa, prácticamente me vi obligada a ir. No parecía una solicitud, sino una obligación, y así, nos encontramos en la opulenta casa de Jake. La energía en su interior era un contraste total con la fría tensión de casa. Las risas, la música, era una breve pero bienvenida escapatoria del control de Alice sobre mí y la creciente brecha entre Mark y yo. A medida que avanzaba la noche, terminé conversando con Jake, el anfitrión de la fiesta y amigo de Mark. Su actitud amigable fue un cambio refrescante frente a la actitud fría de Alice. Tuvimos una conversación agradable sobre varios temas, y fue un alivio participar en un diálogo sin insultos ni críticas. Jake sugirió un juego de fiesta, una distracción bienvenida del ambiente tóxico en el que había estado viviendo, y accedí de mala gana. Durante el juego, compartí una historia graciosa de los primeros días de mi matrimonio, recordando algunos de los desafíos que habíamos enfrentado juntos. La habitación se llenó de risas, y por un momento, casi pude olvidar la tormenta emocional que había estado soportando en casa. Después, Jake me apartó, expresando su preocupación por mi situación en casa. Había notado la tensión y me instó a defenderme, a no permitir que Alice y Mark me maltrataran más. Sus palabras fueron como un salvavidas, ofreciendo esperanza donde no había ninguna. En las semanas siguientes, pasé mucho tiempo reflexionando sobre mi vida y las decisiones que había tomado. Me di cuenta de que merecía algo mejor que el abuso emocional constante y la sensación sofocante de estar atrapada en mi propia casa. Con el aliento de Jake, comencé a dar pequeños pasos para recuperar el control de mi vida. Busqué terapia para reconstruir mi autoestima y encontrar formas de lidiar con las dinámicas tóxicas en mi matrimonio. No fue un camino fácil, pero mi determinación para escapar del ciclo de abuso se mantenía firme. Con el tiempo, tuve conversaciones difíciles con Mark sobre los cambios que necesitaba en nuestra relación. Poco a poco, él comenzó a comprender el daño que la interferencia de Alice y su indiferencia habían causado a nuestro matrimonio. Establecimos nuevos límites y trabajamos para mejorar nuestra comunicación. Recuperar mi vida no fue fácil, pero estaba decidida. Con el apoyo de Jake y mi nueva determinación, comencé a reconstruir mi confianza en mí misma y a encontrar mi voz. Poco a poco, supe que tenía la fuerza para superar la pesadilla que había consumido mi vida. La primera mitad de la fiesta fue bastante agradable. La gente reía, la música sonaba, y las copas con LED iluminaban la habitación. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar que Mark se retiraba. Pasaba más tiempo con otras personas que conmigo, y cuando nuestras miradas se cruzaban, parecía molesto. Eventualmente, Mark desapareció, y mi búsqueda de él me llevó a las áreas más tranquilas de la casa. Fue entonces cuando escuché una risita suave seguida de su voz inconfundible. Mi corazón se hundió antes de llegar a la puerta.
respira hondo. Abrí la puerta y los encontré a él y a otra mujer. No me notaron al principio, y cuando lo hicieron, Mark parecía más molesto que culpable. Me regañó, cuestionando mi falta de cortesía al no tocar antes de entrar. Incapaz de contener mi furia, respondí, ¿tocar? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Mark? Mi cuerpo temblaba de ira en lugar de tristeza mientras veía su rostro ponerse rojo por la vergüenza y la frustración. Sugirió que habláramos en casa, pero ya había tenido suficiente. No podía soportar más humillación. Salí de la habitación furiosa, y Mark no me siguió ni intentó llamarme. Regresé a casa sola, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar del caos en mi mente. Una línea había sido cruzada, y lo supe. A la mañana siguiente, Mark actuaba como si nada hubiera pasado, pero Alice, siempre lista para aprovechar la oportunidad, me criticó por armar un escándalo. Ese fue el punto de quiebre, respondí, ¿vergüenza? Después de todo lo que tú y tu hijo han hecho, ¿te atreves a darme lecciones sobre vergüenza? Alice amenazó con llamar a la policía, pero no me intimidó. Hazlo, le dije, marcando mi número. Tal vez les interese el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía confundido y luego alarmado, pero antes de que pudiera hablar, sonó el timbre. Al abrir la puerta y ver a los oficiales, una calma extraña se apoderó de mí. Sentí como si la tormenta finalmente se estuviera calmando. Los oficiales fueron profesionales, aunque claramente desconcertados. Mencionaron una llamada por una perturbación, y los guié hasta el armario de la cocina. Ahí, les mostré el paquete de pastillas. Mark entró en pánico y miró a Alice, preguntándole qué había hecho. Los oficiales se dirigieron directamente a Alice. Señora, necesitará acompañarnos, dijo uno de los oficiales. Alice tartamudeó, negando que las pastillas fueran suyas, pero insistieron en que la acompañara. Mientras la esposaban, me lanzó una mirada furiosa. Miré a Mark, que parecía al borde del colapso. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruir esta familia?, me preguntó. No podía creerlo. ¿Destruir esta familia?, repetí, sorprendido. Mark, tú y tu mamá destruyeron esta familia mucho antes de hoy. Me engañaste, me menospreciaste y dejaste que tu mamá me tratara como basura en mi propia casa. Este desastre es todo culpa tuya. Me miró fijamente, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿qué ahora? ¿Quieres el divorcio?, preguntó. Por primera vez, respondí con convicción. No se trata de lo que tú o tu mamá quieran, se trata de lo que yo merezco. Y sí, merezco algo mejor que este matrimonio de mentira. En pocas semanas, comenzó el proceso de divorcio. Fue difícil, pero necesario. Durante el juicio, tanto Mark como Alice enfrentaron consecuencias. Mark fue expuesto por permitir el comportamiento de su madre, y Alice recibió una sentencia de 5 años de prisión por posesión de sustancias ilegales. Mientras me sentaba en la sala del tribunal, sentí una mezcla de emociones, victoria, sí, pero también tristeza por lo que nuestra familia podría haber sido. Mark evitó mi mirada, y me di cuenta de que el hombre con el que me casé ya era un extraño, pero yo era libre. Salí del tribunal hacia la luz del sol, comprendiendo que esto no solo era un final, era un nuevo comienzo. En los años siguientes, me concentré en redescubrir quién era y sanar, aunque las cicatrices permanecían. Servían como recordatorios de mi fuerza, resiliencia y autoestima. La pesadilla había terminado, y las lecciones que aprendí se quedarían conmigo para siempre. Había enfrentado lo peor y sobrevivido, emergiendo como una mujer que nunca más se conformaría con menos de lo que merecía. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.